¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un ejercicio de relaciones de orden. Bueno, vamos a hablar de las definiciones, ¿sí? Elementos particulares de un conjunto, vamos a hacer el diagrama de Hasse, ¿sí? Y bueno, es uno de los materiales que tenemos en matemática discreta en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. Bueno, el ejercicio es uno de los que tenemos ahí en la práctica que hizo Fernando, ¿sí? Y bueno, dice determinar en cada caso si R es una relación de orden, ¿sí? En el conjunto indicado. En el caso de conjuntos finitos, escribir la matriz de adyacencia graficando el diagrama de Hasse o el grafo orientado según sea o no de orden. O sea, si es de orden, vamos a hacer el diagrama de Hasse y si no es de orden, habría que hacer el grafo orientado. Si yo me voy a concentrar mayormente en las que son de orden, pero bueno, después podés hacer vos algún digraph o grafo orientado en alguna que no sea de orden, ¿sí? Y bueno, particularmente me voy a dedicar al A y al D, ¿sí? Y bueno, Fernando, ahí vos sabés muy bien que nos pone varias respuestas, ¿sí? Y bueno, entonces uno ve rápidamente que estas sí son de orden. Entonces yo no estoy haciendo nada más que ampliando un poquito esa respuesta porque, bueno, vamos a repasar algunas definiciones y que nos puede venir bien en esta situación, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, la dice en D sub 24, ¿vos te acordás que representa D sub 24? El conjunto de los divisores positivos de 24. Bueno, esos son el 1, el 2 divide a 24, ¿no? Porque 2 por 12. El 3 divide a 24 porque 3 por 8 es 24, 4, 6, 8, 12 y 24. Pues fíjate, mira, que estos van de a 2. Mira, salvo que justo sea un cuadrado, ¿ves? 4 por 6 da 24, 3 por 8 da 24, 2 por 12 da 24 y 1 por 24 es 24. O sea, la cantidad de divisores de un número siempre es par, ¿ves? Porque van de a 2. Salvo que justo sea un cuadrado, porque el del medio va con sí mismo, entonces es impar. ¿Sí? Y bueno, la pregunta es si en el conjunto D sub 24, si se define la relación X está relacionado con Y, sí y solo sí, X divide ahí, ahora vamos a repasar lo que esto significa, ¿sí? Si es un orden o no. Y bueno, ahí Fernando nos pone en la respuesta que es un orden, entonces yo te voy a demostrar que realmente es un orden. Bueno, para probar que una relación es de orden, ¿sí? Hay que probar que es reflexiva, antisimétrica y transitiva, ¿sí? Entonces eso es lo que te voy a hacer acá en detalle yo. Bueno, reflexiva, ¿qué significa? Que para todo X perteneciente a D sub 24, para todo X en D sub 24, ¿sí? Para cualquier elemento de acá, X divide a X. ¿Sí? O sea, XRX sería la parte reflexiva y ¿qué habría que poner acá si uno escribe XRX? Bueno, XRX va a decir acá X divide a X, porque donde dice Y pongo X. Ahora, ¿qué significa que X divide a X? Habría que escribir este número como el primero por algo. Bueno, evidentemente este número que es X lo puedo escribir como el primero que es X por 1. ¿Sí? Entonces, claro, esto me está probando que X divide a X. Porque pude escribir a este X, como X por 1. Por ahí es medio trivial, este caso no es el mejor para ilustrarlo. Veamos en la antisimétrica. ¿Sí? La antisimétrica es, si X divide a Y e Y divide a X, ¿sí? Bueno, o sea, si X está relacionado con Y, eso sería esta parte. E Y está relacionado con X, esto sería esta parte, porque Y está relacionado con X, ¿qué habría que hacer? Y cambiar de lado lo que es la X con la Y. E Y está relacionado con X, entonces sería Y divide a X, esto sería esta parte. Bueno, lo que hay que probar es que X es igual a Y. ¿Sí? Esa es la definición de antisimétrica que tenemos que probar. Ahora, ¿qué significa que X divide a Y? ¿Qué significa que X divide a Y? Bueno, que Y es X por algo. O sea, lo que yo te quiero marcar es que esto no es una operación, ¿sí? 2 divide a 6 es más bien una proposición, ¿sí? O sea, es verdadero o falso, no da una cuenta. 2 dividido 6 no es 3, no, eso es 6 dividido 2, o sea 2 divide a 6, 2 divide a 6, no es un resultado, no es 3. Eso es cuánto es 6 dividido 2, o sea, 2 divide a 6 o 2 no divide a 6. 3 divide a 7 o 3 no divide a 7. No es una cuenta, es una proposición que da verdadera o falsa según uno ponga valores de x e y. ¿Por qué significa que x divide a y? Eso sería x divide a y. Bueno, nosotros vamos a definir que x divide a y si y es x por algo con algo en los naturales. ¿Sí? Esto va a ser importante que sea en naturales. ¿Sí? Por ejemplo, el 3 divide al 12. Si yo acá pongo 3 y acá pongo 12, esta proposición digamos que se hace verdadera. ¿Por qué?
porque 12 es 3 por 4, ¿sí? ¿Ves? Y 4 es un natural. Y supongamos que y divide a x. Supongamos que y divide a x. Entonces, ¿eso qué significa? Que x es y por algo. Que x es y por algo. Bueno, en principio es otra cosa el algo, no tiene por qué ser el mismo k. Digamos que es un k', ¿está bien? Con k' en los naturales. Bueno, mi intención es llegar a deducir que x es igual a y. Entonces, ¿qué podría ser? Y bueno, donde dice x poner, o sea, donde dice x tendría que poner y por k' y después por k. Pero lo escribo en otro orden. Y por k' y lo asocio ya, ¿sí? Entonces encuentro que y es igual a y por algo, ¿sí? Y este algo es producto de dos naturales, entonces es un natural. Bueno, y entonces si y es igual a y por algo, y el algo tiene que ser 1, o sea, k por k' tiene que ser 1. Ahora, como estoy en los naturales, ¿ves? Eso es importante, porque si esto fuera en los enteros o en los reales, ¿sí? Si el producto de dos cosas da 1, no implica que cada una es 1, obviamente. Por ejemplo, esto podría ser menos 1 y menos 1 si fueran enteros, un tercio y 3 si fueran reales. Hay un montón de posibilidades, hasta complejo tenés, ¿no es cierto? Pero bueno, como son naturales, si k por k' es 1, entonces k es 1 y k' es 1, o sea, cada uno de estos es 1. Bueno, pero como por ejemplo k es 1, vengo acá y que escribo que y es igual a x. Y bueno, y conmutándolo que x es igual a y. Entonces esta es la prueba de que la relación de divide a, o esta relación R, es una relación antisimétrica en el conjunto de los divisores de 24. Porque si x está relacionado con y e y está relacionado con x, entonces x igual a y. ¿Está bien? Bueno, y para sellar esto bien, vamos a la transitiva, vas a ver que ahora no te cuesta nada. Mirá, supongamos que x divide a y que y divide a z. O sea, si x está relacionado con y e y está relacionado con z, hay que concluir que x está relacionado con z. O sea, si x divide a y e y divide a z, entonces x divide a z. Si logro probar esto, probé la transitiva. Ahora, ¿qué significa que x divide a y? Que y es x por algo, ¿sí? Que y es x por k. ¿Y qué significa que y divide a z? Que z es y por algo, por otra cosa, con k y k' en los naturales, ¿sí? Bueno, entonces donde dice y puedo poner x por k o no. Donde dice y pongo x por k y por k' que ya estaba. Bueno, y lo asocio, lo mismo que hice acá, pero no tan en detalle, lo hice acá. Y puedo escribir x por k'. Y como k es un natural y k' es un natural, este producto es un natural, ¿sí? Bueno, entonces esto me queda x por algo, ¿sí? Que z es igual a x por algo, y entonces eso significa que x divide a z, ¿sí? Porque z es x por algo, entonces x divide a z. Conclusión, probé la reflexiva, la antisimétrica y transitiva. Quiere decir que determinar en cada caso si R es una relación de orden. Bueno, acá está, sí, efectivamente es una relación de orden. Voy a sacar tenés, bueno, R es un orden en D sub 24. Bueno, vamos a hacer ahora el diagrama de Hasse, ¿sí? Porque ya que es una relación de orden, tiene un diagrama de Hasse, ¿sí? Bueno, y lo típico es escribir los elementos del conjunto D sub 24 y colocarlos en un orden, justamente, que ahora vamos a definir claramente. Y bueno, un elemento va a estar relacionado con otro, ¿sí? A través de este orden, ¿eh? Si se puede ir ascendentemente del primero hasta el segundo por un camino en el cual no abandones el diagrama de Hasse. Pero ahora vamos a ilustrar muy bien esta idea con este ejemplo. Mirá, evidentemente el 1 divide a todos, el 1 divide a cualquier número, porque cualquier número es x por 1, ¿viste? La reflexiva. Bueno, entonces el 1 va a ir abajo del todo, obviamente. Después el 2, yo lo pondría acá y el 3 lo pondría acá. Vamos a decir, ¿por qué no pones 2, 3? Bueno, porque ese orden, ¿sí? Sería el orden el menor o igual. Si yo ordeno estos números por menor o igual, acá el 2 no está relacionado con el 3. El 2 no precede al 3, que se dice a veces. ¿Por qué? Porque no lo divide, el 2 no divide el 3. Pero el 1 divide a todos. Así que yo pondría una liñita que va del 1 al 2 y otra que va del 1 al 3, pero no porque se me canta, porque el 1 divide al 2 y el 1 divide al 3. O sea, se saca una línea de A a B, ¿sí? Si A está relacionado con B y si no se puede ir transitivamente de A a B, porque si no estaría lleno de líneas, este 1 tendría que ir a todos lados. Por ejemplo, el 4. Y bueno, yo el 4 lo pondría arriba al 2 porque el 2 divide al 4, ahora pondríamos esta línea, y el 6 lo pondría, este está un poco en discusión, pero uno lo puede poner donde quiera, podría ponerse acá también, pero es una buena idea prolija ponerlo acá. Ahora para. Del 2 al 4 hay que poner una línea porque 2 divide al 4. ¿Sí?
Del 3 al 6 hay que poner una línea porque el 3 divide al 6. Ahora, del 2 al 6, esta línea vos decís, qué fea. Bueno, mala suerte. Hay que ponerla porque el 2 divide al 6, ¿sí? Y del 1 no ponemos una línea que va al 6 porque el 1 divide al 6. Y no porque por transitiva uno asume que esto también es una línea que va del 1 al 6. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Después, bueno, obviamente el 8 lo ponemos acá, el 12 lo ponemos acá, y ahora nos fijamos qué relación hay con esto, ¿sí? Por ejemplo, el 4 divide al 8, entonces ponemos una línea, el 6 divide al 12, entonces ponemos una línea, y el 4 divide al 12, entonces ponemos una línea. El 2 también divide al 12, pero no ponemos una línea porque se puede ir, por ejemplo, así o así, ¿sí? Y bueno, obviamente el 24 va acá arriba, no hay ninguna duda, porque todos dividen al 24. Sí, son los divisores del 24, qué gracioso. Entonces, siempre habría que poner una línea que va hasta el 24. Únicamente ponemos estas dos últimas para no llenar de líneas que no hace falta por la propiedad transitiva. Así que este es un posible diagrama de Hasse, es justamente el que nos pone Fernando ahí. Vos podrías, por ejemplo, ojo, puede haber puesto el 3 acá y el 2 acá, ¿sí? Es un diagrama, y las líneas van a ir para el otro lado, ¿sí? Es un diagrama de Hasse, digámosle, isomorfo al que nos escribe Fernando. Pero lo que tiene que estar son las relaciones guardadas, ¿sí? Si no está mal, por ejemplo, si vos esta línea no la ponés, y está mal. Si esta línea no la ponés, está mal, ¿está bien? Como un repasito rápido, si te dijera que D sub 24 con el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, el complemento que es 24 y 2x, ¿te acordás? 1 y 24, te pregunto si es una álgebra de Boole. ¿Vos qué me contestás? Y mira, podría ser porque acá hay 8 elementos. ¿Te acuerdas que las álgebras de Boole tienen 2 a la n elementos? Acá hay 8, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces uno diría, y puede ser, sí. Pero acuérdate, mira, D sub n es un álgebra de Boole con esas operaciones si n es producto de primos distintos. Y no es el caso, porque 24 es 2 al cubo. ¿Ves? El 2 va 3 veces. 2 por 2 por 2, 8 por 3. 8 por 3, 24. Entonces esa presencia del 2 3 veces, digamos 2 al cubo, hace que esto no sea un álgebra de Boole. ¿Sí? El conjunto de esos 24 con esas operaciones no forma un álgebra de Boole. Y bueno, después una cosa que acá no está, ¿sí? Pero para repasar, ¿sí? Porque esta es una situación especial, obviamente hay que ayudar todo lo que uno pueda. Voy a repasar con vos un ejercicio que estaría como en el 40, pero lo estoy haciendo para este, ¿sí? Pues ya lo tengo hecho, que habla de los elementos particulares de conjuntos. Entonces, bueno, yo me agarré como ejemplo el conjunto 2, 3, 6, son estos tres, ¿sí? Y te voy a calcular los elementos particulares que siempre son importantes en un conjunto ordenado, ¿sí? Minimales, maximales, ínfimos, supremos, todas esas cosas, y lo voy a repasar con vos en este ejemplo. Entonces te marco acá en rojo el conjunto B igual a 2, 3, 6. ¿Sí? Y repaso con vos estos importantes conceptos. Sea AR un conjunto ordenado. ¿Mm? Por ejemplo, esto es un conjunto ordenado. D24 con la relación R, la divide A, es un conjunto ordenado. Y B un subconjunto de A, o sea, B va a ser 2, 3, 6 en este ejemplo. ¿Mm? Un elemento M perteneciente a B tiene que estar en B, si no, no hablemos. Un elemento M perteneciente a B es el máximo de B. ¿Sí? Si para todo X perteneciente a B, X está relacionado con M. O sea, a veces se dice que este precede al otro, o sea, X precede a M. Entonces, en este conjunto, 2, 3, 6, el 6 es el máximo. Vamos a decir, más bien, Martín, ¿cómo va a ser el máximo del 6? Pero no en el orden de los números naturales, 2, 3, 4, 5, 6. No, no tiene nada que ver. O sea, el 6 es el máximo porque cualquier elemento, o sea, yo propongo 6 es el máximo. 6 está en B, empecemos por 6 está en B, sí. Bueno, es el máximo, ¿por qué? Porque cualquier X de B, o sea, el 2, 3 y el 6 también, hay que ver, pero el 6 va a ser obviamente por reflexiva, el 2 está relacionado con el 6 y el 3 está relacionado con el 6. Y el 6 obviamente también. Por lo tanto, el 6 es el máximo. ¿Se entiende? Y simétricamente, un elemento M minúscula perteneciente a B es el mínimo de B. Si para todo X de B, ese M precede a todos los X. O sea, M, el mínimo, está relacionado con todos. Entonces vos decías, uno podría pensar erróneamente que el 2 es el mínimo. Y no ve que es el más chico, Martín. Acuérdate que no tiene nada que ver, este orden no es el menor o igual. El 2 precede a todos. Y mira, el 2 está relacionado con todos. Está relacionado con el 6, es verdad. Pero está relacionado con el 3, es menor que el 3. Precede al 3.
No. Divide al 3, no. O sea, no se puede ir ascendentemente del 2 al 3. ¿Está bien? Bueno, entonces no hay mínimo. El 3 obviamente tampoco porque no precede al 2 y al 6 más vale que no porque no precede ni al 3 ni al 2. Conclusión, en este caso hay máximo, ¿sí? El 6 es máximo, pero no existe el mínimo. Vos no podés decir el 1 es el mínimo, Martín. No, no, porque acá dice un elemento M perteneciente a B. Tiene que estar acá el mínimo. Y no está, el 1 no está en este conjunto. Si yo hubiera puesto el 1, sí, sería el 1, ¿cierto? Si en B hubiera puesto el 1, sería el 1, pero no está, ¿sí? O sea, hay que entender, bueno, igual vos ya estás en matemática discreta, ya hiciste mucha materia de matemática. La definición no es más o menos, ¿está bien? Es esta y chao. No es lo que a uno le parezca, lo que es el mínimo. Vamos ahora a hablar de lo que es una cota inferior y una cota superior. Sea AR un conjunto ordenado y B incluido en A, ¿no? Igual que antes, un subconjunto de A. Un elemento C perteneciente a A ahora puede no estar en B, ¿sí? Está en el conjunto más grande, digamos. Es una cota inferior de B. Si para todo X perteneciente a B, si para todo X perteneciente a B, o sea, si todos los elementos de B, la cota viene antes, o sea, C precede a X, C está relacionado con X, ¿sí? Entonces, bueno, simétricamente a este concepto tenemos que un elemento C perteneciente a A también puede estar afuera. Es una cota superior de B si todos los elementos de B vienen antes, o sea, si X precede a C para todo X de B. Entonces vamos a tratar de explicar el concepto de cota inferior. Vamos con el concepto de cota inferior de B. 1 es una cota inferior de B. 2, 3, 6, ¿sí? 2, 3 y 6 es el conjunto B, ¿sí? Bueno, el 1 es una cota inferior. ¿Por qué? Porque para todo X de B, para todos estos rojos, el 1 está relacionado con esto. Mira, el 1 está relacionado con el 2, con el 3 y con el 6. Por lo tanto, el 1 es una cota inferior. Ahora vos me podés decir, el 2 podría ser una cota inferior. No, porque el 2 no está relacionado con el 3. ¿Sí? El 3 obviamente no. Este 4 es una cota inferior. No, el 4 no precede al 2, es más bien al revés. Entonces el conjunto de cotas inferiores tiene un solo elemento, es el 1. Que ves que no está en el conjunto, pero no podría estar, ¿eh? ¿Sí? Ahora el conjunto de cotas superiores, ¿sí? El conjunto de cotas superiores es el conjunto de los elementos de A, ¿sí? O sea, un elemento C es una cota superior si todos los X de B, si todos los rojos, vienen antes, o sea, si X precede al que vos proponés que es una cota superior. Entonces yo propongo que cotas superiores de este conjunto que está en rojo son el 6, el 12 y el 24. Vamos a decir el 6, el 6 no, Martín, si está en el conjunto. Pero acá mira lo que dice. Un elemento C perteneciente a A. O sea, no dice a A y no a B. ¿Está bien? O sea, A, bueno, 6 está en A. Así que el 6, ¿sí? Todos los del conjunto vienen antes que el 6 para todo X de B, todos los rojos. Los rojos son los que están en B. X precede al 6, sí, 2 precede al 6, 3 precede al 6 y 6 precede al 6 por reflexiva. ¿Está bien? Así que el 6 es una cota superior. ¿El 12 es una cota superior? Sí, sí, porque todos los del conjunto preceden al 12. De cualquier conjunto vos podés ir ascendentemente hasta el 12. Mira, así, así o así. ¿Está bien? Y el 24 también. ¿El 8 es una cota superior, Martín? No, porque se puede ir ascendentemente del 6 al 8, por ejemplo. Y no, porque mira, tengo que hacer así, no hay un palito. Y tampoco puedo hacer así y bajar, porque está en violación de lo que representa este diagrama de Hasse. ¿Está bien? Conclusión, este es el conjunto de cotas superiores del conjunto 2, 3, 6. El 6 veces, por ejemplo, está, ¿eh? Y acá el 1 no está. ¿Sí? O sea, no, las cotas pueden estar o no en el conjunto. Y ahora viene un concepto importante, ¿m? Que es el conjunto de, que es el concepto de ínfimo y supremo. Sea AR un conjunto ordenado y sea B incluido en A. El mismo ejemplo acá, pensamos. Un elemento I perteneciente a A, podría estar en B, pero en A. Es el ínfimo de B. Es el ínfimo de B. Sí, para empezar I es cota inferior de B. Para empezar tiene que ser cota inferior. Y si para cualquier otro elemento C que sea cota inferior de B, C precede al ínfimo. O sea, en español es de las cotas inferiores la mayor. ¿Sí?
O sea, en caso de que exista, es la mayor. O sea, cualquier cota inferior tiene que venir antes que el ínfimo. ¿Sí? Simétricamente se dice que un elemento S perteneciente a es el supremo si S es cota superior, ¿sí? Y si para cualquier otra cota superior que haya, la cota superior viene después. O sea, en español es la menor de las cotas superiores en caso que realmente uno pueda indicar esta realmente es la menor. ¿Mm? Va a ser el caso acá. Por ejemplo, el ínfimo de B. Bueno, yo tendría que agarrarme las cotas inferiores de B. ¿Te acuerdas que era solamente el 1? El conjunto de cotas inferiores tenía solamente el 1. ¿Sí? Era el 1. Entonces, bueno, evidentemente el I es el ínfimo. El ínfimo de B es un elemento, no es un conjunto, es un elemento. El ínfimo de B es el 1 porque, bueno, porque el 1 es una cota inferior, ¿te acordás que era el 1 solo? ¿Sí? Y cualquier otra cota inferior viene antes que el 1, claro, como es la única. Entonces el 1 es el ínfimo de B. Y del supremo de B, el supremo de B, bueno, tenemos que agarrar el conjunto de cotas superiores de B, ¿te acordás cuáles eran? 6, 12 y 24, y de estas tres tenemos que agarrar, en caso de que exista, la menor de todas. O sea, la que precede a todas. Bueno, el 6 es candidata, porque el 6 precede al 12 y el 6 precede al 24. Conclusión, el 6 es cota superior de este conjunto y es la más chica, ¿no es cierto? Y cualquier otra cota superior, el 6 viene antes. Entonces el supremo de B es el 6. ¿Está bien? Y por último nos queda un concepto, ¿sí? Que es el conjunto de minimal de B, ¿sí? Y el concepto de maximal de B. Y acá dice sea A, R un conjunto ordenado y sea B incluido en A. Un elemento B perteneciente a B es minimal de B, ¿ves? Ahora tiene que estar sí o sí en B. Los minimales están sí o sí en B, y lo mismo los maximales, ¿sí? Si para todo X perteneciente a B, si cualquier otro elemento X perteneciente a B, que X preceda a B, ¿sí? Si cualquier otro elemento X que precede a B, en realidad es obligatoriamente X igual a B. O sea, en español es el único elemento X que viene antes que este B, que el minimal, es solamente sí mismo. ¿Sí? Un poquito difícil, ahora vamos a ejemplificarlo acá. En español, ¿sí? Inclusive si vos negás esto dos veces, que es dejarlo como está, ¿no? Negar dos veces, obviamente esta proposición es negarla como está, significaría que no existe un X, ¿sí? Que no sea B y que venga antes que este elemento B. Pero ahora en este grafito tú lo vas a entender bien, mira. Y vamos con el dual de maximal. Sea R un conjunto ordenado y B incluido en A. Un elemento B perteneciente a B es maximal de B si para todo X perteneciente a B, ojo importante esto, para todo X perteneciente a B, si B precede a X, en realidad X es igual a B. O en español, si X viene después que B, es que X igual a B. Vos acordate que si vos en esta relación ponés B, BRB y BRB, siempre es cierto esto. ¿Está bien? Bueno, no puede siempre es cierto esto porque la relación es reflexiva. Pero en español, ¿qué es un minimal? Un minimal de B es un elemento que no tiene un elemento antes, pero todavía en B. ¿Sí? Por ejemplo, el 2 es un minimal de B. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento de B que preceda al 2. Ahora fíjate, mira, esta proposición, ¿sí? Con este para todo, se hace verdadera con B igual 2. Mira, si yo acá pongo 2, 2, ¿sí? Y pongo cualquier X, esta proporción es verdadera, mira, porque si pongo 2, 2 precede a 2, sí, verdadera, y 2 igual 2, no hay ningún problema, verdadera implica verdadera, es verdadera. Si pongo 3 acá, mira, 3 precede al 2 es falso, automáticamente es verdadera la proposición, ¿no? Y 6 precede al 2 es falso, automáticamente es verdadera la proposición. Quiere decir que 2 es un elemento que es minimal. Y lo mismo si hago el 3, mira, si acá pongo 3, 3 precede al 3, sí, es verdadera. Y 3 igual 3, verdadera. Verdadera implica verdadera, verdadera. Ahora si pongo acá 2, 2 precede al 3, 2 precede al 3, mira, no, falso, ¿no? No hay una flecha que va del 2 al 3 o una línea que va del 2 al 3. Falso, entonces esto es verdadero, la implicación. Y 6 precede al 3, obviamente no, entonces es falso. Conclusión, el 2 y el 3 son minimales de B. Ahora vamos a decir si el 6 podría ser minimal. No, mira, el 6 no es minimal, porque esto es falso, mira. 2 precede al 6, 2 precede al 6, sí. ¿Y 2 es igual a 6? No, falso. ¿Ves? Acá tengo verdadero y falso. Entonces, el 6 no va en los minimales. Pero se ve muy bien acá, mirá. No hay ningún elemento del conjunto B que preceda al 2 y al 3. O sea, el 1 precede al 2, ¿sí? Obviamente. Pero ya no está en B. Y maximal de B, bueno, el 6 es maximal de B. ¿Por qué? Pero no me digas porque es el máximo, no es el máximo, no. Porque no hay ninguno en B
que venga después. Los que vienen después, que serían el 12 y el 24, ya no están en B, ¿sí? O sea, un elemento B es maximal si cualquier otro elemento que lo sucede y que no sea el mismo, digamos, ya no está en B, ¿sí? Bueno, acá se ve muy, muy bien que estos dos son los minimales y que este es el maximal. Por supuesto, estas definiciones vos tenés que volver a leerlas y ver que no es lo mismo el mínimo que el minimal, no, ninguna de estas es exactamente la otra. ¿Sí? Hay relaciones entre algunas de ellas, pero ninguna es equivalente. ¿Sí? Bueno, y después Fernando nos habla de el conjunto D. Dice que en A cuadrado, que sería 0,12 por 0,12, o sea, el producto cartesiano, tendría 9 pares ordenados, ¿no? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, etc. Se dice que un elemento x1, x2 de A cuadrado precede o está relacionado con un elemento y1, y2, sí, solo sí. Si la primera componente es menor o igual a la primera componente del otro par ordenado, x1 menor o igual a y1, y después al revés, si x2 es mayor o igual a y2, o sea, si la segunda componente del primero es más grande que la segunda componente del segundo. Acá está la definición. ¿Sí? Bueno, imaginemos por un momento que Fernando nos hubiera propuesto que x1, x2 está relacionado con y1 y 2 si x1 es menor o igual a y1 y x2 menor o igual a 2. Ya sé que es mayor o igual, pero vamos a analizar este para ver eh, qué representa este orden. Bueno, yo te dejo probar que esto es un orden, ¿sí? Yo te dejo probar que esto es un orden, o sea, probar que R es reflexiva, antisimétrica y transitiva, y la de Fernando también. Cambias mayor o igual en la segunda y te va a quedar la misma demostración. Mejor hacer la de Fernando, mejor hacer la de Fernando. Probá que eso es un orden, ¿sí? Reflexiva, antisimétrica y transitiva. Bueno, ahora yo voy a intentar explicarte este orden porque te va a ser muy natural. Mira. Un elemento x1, x2 precede al otro, está relacionado con el otro, si es menor o igual en las abscisas y menor o igual en las ordenadas. Si la abscisa del primero es menor o igual a la del segundo y si la ordenada del primero es menor o igual a la del segundo. En español, ¿sabés qué significa esto? Que vos podés ir primero para la derecha y después para arriba del primero al segundo. O podrías ir así también, para arriba y para la derecha. O sea, este elemento precede a este. Sí, porque podés ir del primero al segundo, o sea, del primero de acá, acá podés ir yendo para la derecha y para arriba. ¿Por qué? Y porque este x1 menor o igual a y1 significa que podés ir para acá. ¿Sí? La abscisa del primero es menor o igual a la del segundo, bueno, entonces tenés que moverte así en las abscisas. Y después en las ordenadas pasaría lo mismo. La ordenada del primero es menor o igual a la ordenada del segundo, entonces tendría que ir así. ¿Está bien? O sea, la interpretación es, un elemento precede a otro, este precede a este. Sí, porque puedes ir primero para acá y después para acá. O podrías ir así, porque obviamente esto no cambia si yo pongo primero la ordenada y después la abscisa. Si puedes ir para arriba y para la derecha o para la derecha y para arriba. Fijemos la idea en para la derecha y para arriba. Ahora, este elemento ¿precede a este? Sí, mira, puedo decir así y así. ¿Este elemento precede a este? Y podría ser, pero no, mira, porque podés ir así, es verdad. Pero después tenés que bajar. Y las flechas van para la derecha y para arriba. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿este elemento precede a este? Sí, porque puedes ir para la derecha y ni moverte, porque es menor o igual. ¿Sí? Ahora, ¿este elemento precede a este? No, porque tenés que ir para acá, pero después tenés que bajar. Y después, y si voy por acá, y también bajaste, no se puede. ¿Sí? Entonces lo tiene que preceder en las abscisas y en las ordenadas. Bueno, entonces te decía que esto también podría ir en el otro orden, que sería interpretar esto con esta desigualdad en el primer lugar. ¿Mm? Bueno, si yo te colocara todos los puntos, ¿sí? Ahora tenés muy claro cuándo un elemento precede a otro. Cuando se puede ir del primero al segundo, primero para la derecha y después para arriba. ¿Sí? O al revés. Por ejemplo, este precede a este. Sí, porque puedes ir así y así. Este precede a este. No, porque tenés que ir así, pero después tenés que bajar. Y este precede a este, ni hablar, de ir para atrás y para abajo, este ni hablar. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Bueno, entonces esto nos da el diagrama de Hasian, que no lo crean. Porque si yo este diagrama lo roto 45 grados, acá tengo el diagrama de Hasian, acá quedó medio feo, esto está medio... vamos a ponerlo un poquito más lindo. ¿Está bien? Acá está el diagrama de Hasian. Mirá. El elemento más chico no es el 0, 0, mira. El 0, 0 precede a todo, porque el 0, 0 puedes ir para la derecha y para arriba, a cualquier lado. Mirá dónde está ubicado el 0, 0. ¿Ves que me quedo acá abajo?
¿sí? Y entonces digamos que sería el mínimo del conjunto A cuadrado, sería el mínimo. Y este sería el máximo, pues todo siempre se puede llegar acá, ¿ves? Siempre donde esté se puede llegar acá, yendo así o así, ¿o no? Por ejemplo, de este precede al 2 2 y sí, me hago así y así, ¿lo ves? Entonces acá tenés el diagrama de Hasse que no requiere las flechas, ¿sí? No requiere que vos pongas acá la flechita, porque de hecho en un diagrama de Hasse no puede haber flechitas, esa no es la definición de diagrama de Hasse. Este es entonces el diagrama de Hasse, mira. El 1, 1. ¿Quiénes suceden al 1, 1? Este, este y este, ¿no? Y fíjate, este y este, ¿sí? Entonces te quedó el diagrama de Hasse representado para este menor o igual, para este menor o igual, para esta relación, ¿sí? Acá podéis trabajar muy fácil con los elementos particulares, ¿sí? Ahora vamos a decir, bueno, pero ese es Martín, no es la que dio Fernando, esto es muy lindo, pero no es la que dio Fernando. Fernando acá puso mayor o igual. Solamente requiere un pequeño cambio de paradigma, digamos, de forma de pensamiento. En la idea de Fernando, en el ejercicio de Fernando, un elemento precede a otro. Si se puede ir para la derecha, ¿m? Pero después para abajo, porque ahora requerimos que la segunda componente del primero sea mayor o igual a la segunda componente del segundo. Entonces, un elemento precede a otro en el de Fernando. Por ejemplo, el 0,1 precede al 2,0. Sí, porque se puede ir para la derecha, eso está representado por esto. Pero después para abajo, ¿ves que dice x2 mayor o igual a y2? Entonces la segunda componente tiene que ser más grande, porque x2 mayor o igual a y2 que la primera. ¿Está bien? Bueno, entonces este es el orden en el de Fernando. ¿Cuál sería el elemento más chico en el de Fernando? Este. Porque cualquier elemento, vos podés ir para la derecha y después para abajo. Cualquier elemento de este diagrama queda para la derecha y para abajo, interpretando para la derecha, estos también quedan a la misma línea, digamos. Y esto también a la misma línea lo consideramos para abajo por lo de la reflexiva, ¿sí? Bueno, por la reflexiva de cada componente, digamos. Entonces, este va a ser el elemento más chico. ¿Y te acuerdas que antes era este? Y el elemento más grande va a ser este, porque siempre se puede llegar a este, mirá, yendo para la derecha y para abajo, de cualquiera, mirá. Puedo ir para la derecha y para abajo, de acá, solo para la derecha, de acá, solo para abajo, pero siempre puedo llegar a esto. O sea, este va a tener que ser el más grande de todos, ¿o no? Entonces, con esta misma idea, digamos que las abscisas están ordenadas crecientes y las ordenadas decrecientes en, en este ejercicio que nos propone Fernando. ¿Mm? Entonces, el diagrama de Hasse, ¿sabés cómo te va a quedar? En vez de rotar eh, para que este quede abajo del todo, tengo que rotar para que este quede abajo del todo. ¿Sí? Tengo que rotar 135 grados y poner esto un poco más lindo, que ahí quedó medio feo. ¿Está bien? Entonces acá tenés el diagrama de Hasse de la relación que nos propone Fernando. Y acá te recomiendo, hacete, por ejemplo, los elementos particulares de este conjunto. De 1, 2, 1, 1 y 2, 2. Estos tres, ¿sí? Márcatelos y armate los elementos particulares. Mínimo, máximo, todo eso que nosotros decíamos. ¿Sí? Bueno, espero que te haya servido el video, ¿sí? Y nos vemos en el próximo, ¿sí? Acordate que hay un montón de videos, ¿sí? Que puedes ir aprovechando y además todo el foro que yo veo que está activísimo con todas las respuestas que da Fernando, todos los profes, ¿sí? La verdad que está muy bien la materia. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.